Soy el padre Gabriel Romanelli, párroco de Gaza, Palestina. El evangelio de hoy es tomado del evangelista San Marcos, capítulo 8, y dice así: En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Nos encontramos otra vez con el misterio de la cruz. Es un gran misterio que Dios haya elegido la cruz para salvarnos, sabiendo que Él podría haber elegido otros medios, muchísimos medios, y sin embargo eligió la cruz. Al punto tal que, como recordarán en el Evangelio de ayer, cuando Jesús les pregunta: ¿Quién dice la gente que soy? Y todos respondieron mal. Y Pedro dijo: Tú eres el Mesías, tú eres Cristo. Jesús ahí les empieza a hablar de la cruz abiertamente, que tiene que sufrir, que tiene que ser entregado, que tiene que morir y después resucitar. Y Pedro trata de corregirlo, de alentarlo, y diciéndole que no, que lejos de ti, todas esas cosas, no te va a pasar eso. Y nuestro Señor Jesucristo tiene de las reacciones peores, que una de las reacciones peores, una de las reacciones más fuertes. Aléjate de mí. Satanás, esos pensamientos son pensamientos de ser humano, de hombre, no son pensamientos de Dios. Y eso se lo dice a todos, para que entiendan y entendamos nosotros que ese Dios que Pedro sí había entendido que era el Cristo, el Mesías, el Emmanuel, el Salvador, ese Dios que se hizo hombre para morir en la cruz. Por eso digo, el gran misterio que haya elegido esa vía, ese camino, y al punto tal que cuando Pedro lo trató de alejar de la cruz, recibió una maldición. Eran pensamientos humanos, pensamientos solamente humanos que vienen movidos por el diablo, pensamientos malos. Jesús y la cruz son una sola cosa. Y por eso es que ni la cruz sola salva, ni el Cristo sin cruz. Es un gran misterio. Y eso nos puede pasar a nosotros, que pensar también que el sufrimiento que nosotros padecemos no tiene sentido, es un sufrimiento, podemos decir, sin fe. En el principio nosotros somos creyentes, pero desgraciadamente uno puede caer en esta infidelidad. No darse cuenta que desde que Jesús eligió la cruz, nuestra cruz tiene sentido, cobra sentido. Y hay otros, a decir verdad, muchos cristianos que quieren un Cristo sin cruz, porque en definitiva ya Cristo murió, resucitó, ya basta. Y sin embargo, como nos dice el apóstol San Pablo, ay de mí si no evangelizo y yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, es decir, no solamente a Cristo en cruz. Y no hablamos solamente de las imágenes, porque uno lo puede representar a Cristo resucitado, lo puede representar a Cristo sin cruz, aunque a decir verdad a mí no me gusta, pero hay una moda, ¿no?, de poner el crucifijo, el crucificado, pero sin cruz. Pero es una cuestión artística, quiero pensar.
O la cruz sin Cristo. Hay muchísimas representaciones de la cruz ya de la época antigua, sin Cristo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando se quiere solamente, por ejemplo, hablar de Cristo, pero no hablar de la cruz de Cristo, vaciar la cruz de Cristo. Y sin embargo el apóstol, bajo inspiración del Espíritu Santo, nos dice que hay que enorgullecerse de Cristo y Cristo crucificado. Y la cruz, al punto tal, de llevar la cruz en unión a Cristo, que nos dio ejemplo, como dice San Pedro apóstol, para que sigamos sus huellas. Ese Pedro que ayer, en el Evangelio de ayer, recibió ese reto, esa corrección del Señor, él mismo va a escribir en sus cartas, donde la mayor parte de la doctrina de la cruz aparece ahí, ese amor a Cristo crucificado. Y hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la encontrará, la salvará. El que se avergüence de mí, del Evangelio, de mí, de mis palabras, yo no lo reconoceré. Es decir, Él que es el buen pastor, Él que vino para salvarnos, Él va a negar a aquellos que niegan haber conocido a Jesús, conocer y amar a Jesús, que niegan en la enseñanza de los santos evangelios, enseñanza que no cambia. Y entre toda la riqueza de estos evangelios está también el hecho de descubrir que hay dos vidas, o mejor dicho, hay dos dimensiones de la vida. El ser humano es creado en el tiempo y comienza la vida divina en el ser humano de manera ordinaria cuando recibe a través de la fe el santo bautismo. Ahí comienza la vida sobrenatural del alma. No obstante que sigue viviendo el cristiano, el bautizado, sobre esta tierra, pero él tiene una dimensión espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo aquí está diciendo, el que pierda la vida, ¿qué vida está hablando? No está hablando de la vida espiritual, está hablando del que pierda su vida material, podemos decir corporal, física, su vida, valga la expresión, temporal, por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿Cuál vida va a salvar? ¿Qué dimensión de la vida va a salvar? La vida eterna. Y por el contrario, aquel que quiera salvar el pellejo, salvar sus cosas, pensar que en esta vida se juega todo y está dispuesto incluso a negar y a renegar de Cristo, del Evangelio, de la Santa Iglesia, esa persona pobre, y no nos llega a pasar a nosotros, va a salvar su vida. ¿Qué vida? La vida temporal, pero va a perder, ¿qué vida? La vida eterna. Por eso es que cada vez que pensamos en estos evangelios también pensamos en los sacerdotes, en nosotros, en los religiosos, en aquellos que nos hemos consagrado de manera particular para vivir esto y para enseñar a los hermanos en todo el mundo que hay que amar a Jesucristo, hay que vivir su evangelio, que es el que da palabras de vida eterna. Pero Jesucristo aquí no habla solamente de los consagrados, aunque por antonomasia se aplique a ellos, a nosotros, sino que a todo fiel, a todo discípulo, a todo cristiano. No hay que tener miedo de perder todo, perder la vida. Y si uno dice perder la vida, Jesús pide también perder otras cosas. Puede pedir, y de hecho pide, perder la cultura propia, la lengua propia, los gustos propios, la familia, los amigos. Puede uno perder la salud, puede uno perder tantas cosas. Pero si uno lo hace por amor a Cristo y a su Evangelio, uno, todo lo que haya perdido lo recupera multiplicado y sobre todo en la vida eterna. Pidámosle a la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Cruz, Nuestra Señora del Gólgota, la gracia de amar a Cristo crucificado y de vernos siempre identificados en la cruz de Cristo a nosotros, que con nuestros pequeños sufrimientos podemos también ayudar, colaborar en la obra de la redención.